Estamos con Ricardo Silva, un venezolano que reside aquí en el Ecuador y que nos va a contar un poco el tema político que se está viviendo actualmente en Venezuela. Buenas tardes, sí, muchas gracias por esta oportunidad. A mí me gustaría referir un poquito no solo lo que está pasando en Venezuela, sino tratar de esclarecer algunas dudas sobre qué es lo que no está pasando en Venezuela. Me explico. En estos momentos está ocurriendo algo muy grave en Venezuela. Hay una insubordinación a nivel nacional, mediada fundamentalmente por los estudiantes universitarios. Se ha querido crear una matriz de opinión diciendo que esto es una lucha o un derrocamiento de Estado o un golpe de Estado contra Hugo Chávez Frías. Primero, Hugo Chávez Frías falleció, ya falleció hace más de un año, y la protesta no es contra Hugo Chávez Frías, ni siquiera es contra el movimiento chavista, es particular y específicamente contra el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, una persona a quien le han quedado muy grandes los zapatos que debía llevar y que debía portar. O sea, el problema en Venezuela no es un problema de que es el socialismo contra el capitalismo. El problema en Venezuela es un problema que el año pasado fueron asesinadas más de 25.000 personas, que la inflación en Venezuela el año pasado excedió el 50%, que los niveles de escasez en Venezuela están altísimos, que a las personas las asesinan por un par de zapatos y que en mi caso personal, mi cuñada falleció en un hospital venezolano con AH1N1 porque el gobierno nacional de manera irresponsable no decretó una alerta epidemiológica que debió haber reportado. Y muchas personas fallecieron por una enfermedad perfectamente predecible. ¿Por qué? Porque esta persona no ha sido capaz de mantener la consigna que le dieron. Soy revolucionario, pero no quiero más muertes en mi país. Yo no estoy en contra del socialismo, pero yo sí tengo francas objeciones contra la forma como se ha ejercido este año de gobierno. O sea, este año de gobierno, lo que ha pasado en Venezuela no tiene ningún precedente histórico. O sea, estamos hablando de un país que está sufriendo unos niveles de escasez, unos niveles de inseguridad que no se encuentran en países que están en situación de guerra. O sea, estamos en un país que se supone que está en una situación de paz, que se supone que está en un gobierno democrático y donde las personas se están asesinando por un par de zapatos, donde las personas no consiguen comida en los supermercados porque hay un control de cambios ridículo que impide que las personas puedan acceder a las divisas y donde el país ha dejado de producir alimentos que una vez producida porque las políticas simplemente no son las apropiadas. O sea, se pretende decir que si uno no apoya a Maduro es porque uno está en contra del proceso revolucionario. Eso no es así. Yo estoy aquí en Ecuador invitado y orgulloso de un proyecto del gobierno ecuatoriano. Yo estuve en Venezuela colaborando con toda una serie de proyectos durante el gobierno pasado, durante el gobierno de Hugo Chávez. Estamos hablando supuestamente del mismo sistema, pero lo cierto es que los resultados de esta gestión han dejado mucho que desear. O sea, por eso es que Venezuela está molesta. No está molesta porque Venezuela quiere que los yanquis vengan a invadir el país. No. Venezuela está molesta porque se está muriendo de hambre. Venezuela está molesta porque los están asesinando en las calles. ¿Y cómo explicar que Venezuela es el primer país en reservas de petróleo de todo el mundo y con una inflación del 56% actualmente? Esa es la incoherencia, esa es la incoherencia más grande porque precisamente a mayor cantidad de recursos que tenemos y que no se agotan aún en esta época, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que hemos hecho regalías a cuanto país existe para quedar bien, para ganar un liderazgo que nos hemos empeñado o que se han empeñado ellos en querer ganar un liderazgo para Venezuela, que no es tal.
para endiosar a personas, porque lo malo de este proceso no ha sido simplemente el que se hayan instalado allí por 14 años, con lo cual no estoy de acuerdo, porque nunca ningún gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, debe ser permanente, porque para eso debe ser la democracia alternativa. Yo soy socialista, no creo que lo que sucede en Venezuela sea socialismo. ¿Por qué existe el socialismo en Canadá? ¿Por qué en Finlandia? ¿Por qué en sitios o en otras partes del mundo ha funcionado como tiene que funcionar? ¿Por qué hay seguridad social en otros países? ¿Por qué hay garantías de seguridad física para las personas? ¿Por qué se respeta a las personas independientemente de lo que crea, sea su religión, sea su credo político? ¿Por qué se respeta? Porque en nuestra tierra no tenemos el derecho de disentir. Yo fui luchadora en las épocas en las que estudié en la universidad. Y digo con conocimiento de causa, nosotros criticamos lo que ahora está haciendo este gobierno. Cuando eres de izquierda, tienes que tener una convicción y tienes que tener unos ideales, pero tienes que ser coherente. Si algún día te tocó gobernar, tienes que ser coherente con esos ideales. Y en Venezuela no existe eso. Y yo sigo siendo socialista y sigo creyendo en la utopía de un mundo mejor donde todos tengamos derecho a las mismas cosas y donde se nos iguale por arriba, más no por abajo. Porque Venezuela tiene tantos recursos que todo el pueblo debería estar viviendo en abundancia. Pero les han metido en la cabeza que para ser socialista hay que ser pobre, hay que ser lamezuelo y hay además que recibir las dádivas del gobierno y lo que les tiran. Ha llegado al colmo que la gente piensa que usar papel toalé es algo suntuoso, pues, o suntuario, perdón, entonces es un bien que no es necesario. O sea, cosas tan estúpidas como esa, donde se nos pretenda ver como que nos van a lavar el cerebro. ¿Qué es eso? O sea, ¿acaso alguien que se vaya a vivir 3 meses a Cuba, mande a cualquiera a vivirse 3 meses a Cuba, a ver si se va a vivir con comodidad, a ver si va a admirar por eso el socialismo? ¿Cuántos detenidos hay actualmente por estas manifestaciones en contra de la política que está utilizando el presidente Maduro? No podremos saberlo porque ellos dicen unos números. Obviamente los que están luchando y se les desaparecen sus familiares y no los encuentran, dicen también un número. Han torturado y no es mentira, porque la evidencia más grande que no es mentira son las fotos, las imágenes que nos llegan a través de las redes sociales, que es lo único que tenemos a nuestro favor, y los pocos canales de televisión del extranjero que se han unado a esto, NTN 24 y CNN en algunos espacios. Entonces nos han dejado solos, el mundo nos ha dejado solos en una lucha titánica contra un sistema que no es un sistema socialista y que tiene que quedar claro. Ojalá la gente se viera en ese espejo. Yo vivo en Ecuador hace 20 años, estoy muy legal aquí, estoy muy feliz de estar en este país, respeto este país, he visto todos los procesos, he visto dormir con un presidente y levantarse en la mañana con 3 y en la tarde a ver otro, vi todo el proceso donde cayeron todos los presidentes y vi llegar este gobierno y vi cómo han ido haciendo un proceso donde hay algunos cambios. No estoy yo de acuerdo con todas las cosas, evidentemente, pero respeto tranquilamente cuando me paseo por calles de Ecuador, por ciudades del Ecuador y veo que transitamos por calles. Váyase a Venezuela y vea si hay una calle. No tenemos avenidas, todo lo que existió, que encima no lo hizo ni siquiera la democracia, porque son infraestructuras que las tenían, por desgracia, de la época de la dictadura. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro país se haya deteriorado cada vez más en lugar de tener un nivel de vida altísimo? Porque tenemos el recurso. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué usted cree que apoya a Cristina Kirchner al gobierno y a lo que está sucediendo? ¿Usted cree que esa señora estará de acuerdo de verdad con lo que está pasando? No, pero le conviene. ¿Usted cree que Cuba le va a convenir o sea, ellos son los que están sembrando y le va a convenir si les están dando 100.000 barriles de petróleo diarios regalados? Entonces ha habido un despilfarro de nuestros recursos y de nuestra economía en detrimento del venezolano. El venezolano no se está beneficiando de eso, pero no es el venezolano de clase media, no es el venezolano que ellos llaman oligarca, el que está protestando en la calle, es el venezolano de a pie, el venezolano pobre, el que está en el cerro, el que más se ha deteriorado su calidad de vida con el sistema que está sucediendo en Venezuela. Pero si usted ha dicho ahora mismo que se han torturado a los detenidos en el proceso que se está llevando de manifestaciones en Venezuela, es decir, que no se están respetando los derechos a ningún ciudadano. No se están respetando los derechos humanos en cuanto que ha habido una declaración de uno de los chicos, que además es evidente que está golpeado, y encima se ha hablado incluso de una violación con un rifle. ¿Usted puede creer que eso suceda en un país
en esta época del mundo, en esta época en que estamos. O sea, no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Irak, estamos hablando de Venezuela, donde además se mata más gente que en cualquiera de esas guerras. ¿Cuál sería entonces el mensaje que ustedes dirían a los ciudadanos que viven fuera de Venezuela y están sufriendo esta situación también a través de sus familiares que se encuentran allí? Que nosotros no estamos buscando nada en contra de Venezuela, nosotros estamos buscando la paz, nosotros estamos apoyando a los jóvenes que están allá con nuestras oraciones, con nuestra lucha, con nuestro amor, porque creemos que debemos volver a tener la Venezuela que teníamos. Jamás en Venezuela se discutió por algo más que por un partido de béisbol, que es el deporte nacional de nosotros. Pero jamás una familia se dividió. Y hoy en día padres denuncian a hijos, hermanos se han peleado. Esto no puede seguir sucediendo. Nosotros somos un país que heredó un legado de Simón Bolívar, al cual ahora lo han tirado por el piso y juegan con él. Bolívar no es de los chavistas, Bolívar no es de la oposición, Bolívar es nuestro, Bolívar es de Venezuela, y si respetáramos de verdad lo que nos legó, deberíamos hoy en día mirarnos a la cara y decir vamos a retomar nuestro país. Lo único que nosotros queremos es eso, que nuestro país vuelva a ser lo que era, un oasis de paz. ¿Temen ustedes que lo que está pasando ahora en Venezuela salpique a otras políticas como pueda ser las de Rafael Correa aquí en Ecuador? Justamente ese es el miedo que tienen los demás políticos de la Unión, de la Alianza. Y ese es el problema. Yo creo que eso más bien es un error. Si tú quieres defender un ideal y estás apoyando a un gobernante que está destruyendo y que está pisoteando ese ideal, ¿dónde está la consistencia? Entonces, yo apoyo a una persona porque dice ser de los míos a pesar de que esté pateando a su país. Eso no tiene sentido. O sea, una persona puede estar muy enamorada de otra y puede creer conocerla y puede creer que son el uno para el otro, pero si esa persona te pega, te maltrata y viola consistentemente tus derechos, ¿por qué yo tengo que seguir fiel a esa persona? Eso no es respeto, eso no es querer un proceso de cambio, eso no es querer construir un mejor país, una mejor sociedad. Y ese es el problema de la inconsistencia. Los primeros que deberían levantar las voces y decirle a Nicolás Maduro que erró el camino, deberían ser sus aliados, en vez de ser los cómplices de un proceso que está dañando a su país. La información que nos ha llegado a través de los medios de prensa en el día de hoy han sido claras y contundentes. ¿Piensa que en estos días se va a incrementar la lucha que hay contra el presidente Maduro? Que nuevamente, el problema no es el presidente Maduro, obviamente que él es el que está a cargo. Pero es el responsable del país. Responsable del país. O sea, el problema es la situación en la que ha caído el país por culpa del gobierno de Maduro, por culpa del gobierno de Maduro. O sea, es un problema de gobierno que no ha sabido ejercer su función. Si a alguien se le dio una función y esa persona no ha sido capaz de llevarla a cabo, entonces esa persona o las personas que lo pusieron ahí están en todo su derecho de reclamar. Y por el contrario, los reclamos han sido tratados como agresión. ¿Y usted como ciudadano cuál cree que sería la salida perfecta para que este conflicto se paralizase, no llegase más? Bueno, la salida parte de un diálogo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que se ha errado, cosa que no se ha hecho hasta los momentos. Lo primero que hay que hacer es abrirle una ventana de diálogo a las personas que se están quejando y entender las razones por las cuales se están quejando. Si tú tienes unas personas, y eso es parte del problema, el gobierno que tenemos actualmente no es un gobierno de personas técnicas, es un gobierno de personas que están ahí por puro interés, por pura participación. Y estas personas que no son técnicas han tomado una función de gobierno y no la han sabido manejar. Si tú tienes una persona manejando los indicadores macroeconómicos y esta persona no entiende los principios más básicos de la economía, y en una situación país donde tienen una balanza de pago mediada fundamentalmente por una sola exportación, que es la exportación de petróleo, y tú cierras todos los mecanismos de importación, entonces no tienes forma de
poder satisfacer las necesidades del pueblo, las necesidades del ciudadano. Es muy simple, oferta y demanda. Si las personas siguen demandando, pero tú no eres capaz de ofertar, entonces tú tienes lo que tenemos ahorita, una inflación que excede el 50%, una escasez que está del orden del 30%. O sea, es un problema de que las personas que están a cargo de la situación país no saben cómo manejarla. Lo honrado sería y lo honesto sería decir, señores, no sé cómo llevar el país, yo desisto y entrego y pongo mi cargo a la orden. Eso sería lo que una persona honrada debería hacer. ¿Algún mensaje para sus compatriotas que están allí en Venezuela? Mira, el mensaje es seguir firmes, seguir luchando por los derechos. No se está haciendo nada que sea contrario a los más elementales derechos de las personas. Lo que se está luchando es algo que merece ser luchado. O sea, Venezuela merece ser el país que fue, un país abierto a todos, un país que tendía sus manos a todo el que lo necesitaba, empezando por la casa. Yo no puedo tenderle la mano a los que están afuera y cerrársela a los que están adentro. Primero tengo que empezar por tenderle la mano a mis hermanos, y yo no le puedo tender la mano a mis hermanos con plomo. Yo le tengo que tender las manos a mis hermanos con diálogo y con unidad. Y eso es lo que necesitamos, que las personas sigan manifestando lo más elemental de sus derechos para poder llegar a una solución y a construir el país que todos deseamos. Muy bien, muchísimas gracias.